excelente. Sería el 2, porque ese es el factor que está en todos. ¿Cierto? Ahora, vamos a ver si entendieron. Voy a preguntar. A ver si me entendieron. Camila. Señora. Camila, ¿me puedes decir, por favor, si eres tan amable, y me dices cuál es el factor común ahí? ¿Cuál sería el factor común ahí, Camila? ¿El factor común? ¿Cuál sería? 36, profe. No. 12. No, es el 12. ¿Por qué 12? Porque si yo multiplico 12, ¿por qué? 12 por 1, ¿cuánto me Por da? 2 da 12. 24. Y si yo multiplico 36, 12 por qué, me daría 36. 12 por 3, ¿cierto? 12 por 3 me daría Sí. ¿qué? 36, ¿cierto? 36. Muy bien. Y si yo multiplico 12 por 2, me daría ¿qué? 24. 24. 24. 12 por 2. ¿Qué significa eso? Que el término que está multiplicando en común, ¿cuál sería el factor común? El 12. Es el 12. Es el término que multiplica, que básicamente para componer está en todos los términos. ¿Hasta ahí ven? ¿Entendido que en matemáticas qué significa factor común? ¿O no? ¿Alguien tiene alguna duda? Listo. No, señora. Ahora vamos a comenzar con la parte de álgebra. Listo, profe. Yo ya sé que es un término que multiplica todos los términos. Ese es un factor común. Ahora, en álgebra, ¿qué significa? Acordémonos que álgebra no solamente tiene números, que también tiene parte literal y coeficiente. Entonces tenemos que saber cómo se le saca factor común a la parte literal y al coeficiente. Entonces, a la parte literal yo lo voy a colocar de una manera muy sencilla. Variable que se repite de menor exponente. Así, súper coloquialmente. En los libros no aparece así, pero yo lo explico de manera muy coloquial. ¿Qué significa? De una manera muy simplificada. Para sacarle el factor común, entonces se le saca factor común. ¿Se le puede sacar factor común? Sacar factor común. Factor común a la parte literal y al coeficiente. A la parte literal y al coeficiente. ¿Cuál sería el factor común de la parte literal? Pues el factor común de la parte literal básicamente es la variable, así yo lo coloco muy coloquial. Variable que se repite. Variable que se repite. Que se repite de menor exponente. De menor exponente. Básicamente, ¿qué significa eso? Que vamos a escoger una variable que esté igual en todos los términos y vas a escoger la de menor exponente. Y en el coeficiente, ¿qué se hace? Algo que ustedes ya conocen que se llama máximo común divisor. En el coeficiente, para sacarle el factor común a los coeficientes, se hace algo que se llama máximo común divisor. Máximo común divisor. Copien, ahorita yo les doy el espacio para que copien. Porque después me dicen, ay, profe, la nota de apuntes. Máximo común divisor. Listo, acordémonos que el máximo común divisor, básicamente, ¿qué era el máximo común divisor? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuál es el máximo común divisor? ¿Cuál es el máximo común divisor? ¿Es el qué? En matemáticas. Nos voy a poner a encender cámaras porque están muy callados y eso significa que ni me están presentes. Ay, Michael, ¿qué es el máximo común divisor? Michael. ¿Yo? Sí, tú. ¿Qué es el máximo común divisor? El máximo común divisor es por lo que se divide. Se divide muy bien. ¿Con qué tipo de números se divide? Con mitad. ¿Eso etcétera, serían números qué? Números ¿Par? No. naturales. Primos. Primos, gracias. Se divide con números primos. Acordémonos que los números primos son números que solamente se pueden dividir por ellos mismos y por uno, o sea que tienen dos divisores. ¿Por qué uno no es primo? ¿Quién me dice? Porque solo se puede dividir por 6. Exactamente. ¿Por qué 2 si es primo?
Porque se puede dividir entre uno, entre el Y mismo. entre 2. Y pare de contar. ¿Por qué 3 si es primo? Porque solo se puede dividir entre 3 y entre 1. Entre 1 y entre 3. ¿Por qué 4 no es primo? Porque se puede entre 1, entre 2 y entre el mismo. Muy bien, Valentina. Entre 1, entre 2 y entre 4. Excelente. ¿Por qué 5 si es primo? Porque solo se puede dividir entre 5 y entre 1. ¿Por qué 6 no es primo? ¿Por qué? Se puede dividir entre 1, entre 2 y entre 3 y entre el mismo. Exactamente. Tiene más de 2 divisores. No se puede. 7 si es primo. ¿8 es primo o no? No. No, Porque 8 se puede dividir entre 8, 4, 2 y 1. No se puede. 9 tampoco es primo. 10 tampoco es primo. 11. Sí, Sí. sí, señora. 12. No. No, porque 12 se puede ir entre 12. Ese tiene hartísimos. 12, 6, 4, 3, 2 y 1. Tiene 6 divisores. No se puede. Ahí ya nos tocaría 13. 13 si es primo. 14 no. 15 no. 16 no. 17 si es primo. 18 no. 19 si es primo. 20 no. 21 no. 22 no. 23 si es primo y así sucesivamente. Entonces, básicamente, el máximo común divisor es dividir con números primos. Pero, básicamente, cuando se divide con los números primos, se tiene que dividir todos los coeficientes al mismo tiempo. ¿Qué significa? Que se divide con números primos al mismo tiempo. Con números primos al mismo tiempo. Eso significa el máximo común divisor. O sea, este no es el que tiene que llegar a 1, no. Este es el que en este caso tiene que dividir todos los términos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Copian hasta ahí y hacemos un ejemplo, por favor. Hacemos un ejemplo de factor común. ¿Listo? ¿Ya terminaron, jóvenes? Profe, Un Dime. momento, profe. profe, ahí donde dice coeficiente, tú le esquiste que coeficiente. Coeficiente. Se me fue. Coeficiente. Gracias. Espere tantico que ya me falta lo último. Espere tantito. Por favor, profe. Sí, con mucho gusto yo espero. Por favor, profe. Listo.
¿Ya terminaron, jóvenes? Sí, De mi señor. parte ya. Sí, señora. Listo, Valentina, que estabas terminando. Sí, ya, profe. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo ahora sí. Entonces ya sabemos que le podemos sacar factor común tanto a la parte literal como al coeficiente. Entonces vamos a saber qué es lo que significa cuando yo les digo variable que se repite menor exponente o cuando yo les digo máximo común divisor. Entonces ustedes me van a prestar muchísima atención, por favor. Eso es muy fácil. Listo, muy bien. Listo, muy bien. Listo, muchachos. Me van a decir, por favor, ¿cuál sería el factor común? La X, La X. ¿Por qué? porque en todos lados se repite la X. Muy bien. Si yo les digo que la manera más sencilla es sacar la X, que se repite de menor exponente, pues, ¿cuál sería? ¿X a la qué? ¿Cuál sería el X factor a la común? 2 o solo la Sea la X. 2 o solo No, la no, X. no, no, no. No puede haber dos opciones, Valentín. Es No, una solo opción. la X. Solo la Solo X. es solo Solo la X. X solita. Aquí tenemos, Solo la tenemos X. X a la 7, aquí tenemos X a la 6, aquí tenemos X a la 5, X a la 4, ¿verdad? X a la 2, X a la 3, X a la 2 y X a la 1. Acordémonos que cuando nosotros decimos X a la 1, significa que básicamente es la X, ¿no? Cuando nosotros tenemos una variable sin exponente, no significa que no está, significa que tiene exponente 1. ¿Listo? ¿Entendido? Listo. Entonces, como ustedes lo dijeron, el factor común es la X. ¿Alguien tiene alguna duda por qué el factor común es X? ¿Qué es lo que significa es X a la 1? ¿Alguien tiene alguna duda? Michael Gutiérrez, ¿por qué no escojo X a la 2? Dime, por favor. ¿Por qué no escojo X a la 2, Michael? Porque el 2 no se puede multiplicar con algunos, digamos, con No, el 5. esa no sería la respuesta. ¿Cuál es la variable que se repite primero que todo, Michael? La X, La X. ¿Cuál sería el exponente más pequeño? el El 1. 1. El 1. X, Entonces, solo. básicamente, ese sería el factor común, X a la 1. Entonces, en este caso, el factor común sería la X. Entonces, como estamos multiplicando, en multiplicación los exponentes se suman, se restan, se multiplican, se dividen, ¿o qué pasa con esa vaina? ¿Se qué? Se suman. Entonces, ¿qué le falta a 1 sumado para que sea 7? Si estamos hablando de una Seis. multiplicación. O sea, que en este caso, si ustedes miran, ¿qué le falta a X a la 1 para que sea X a la 7? Sería X a la ¿qué? A las 6. A la 6. 6. Bien. A la 6. ¿Qué le falta a X X a para la hacer X a 5. la 6? Sumado. X a las 5. X a la 5. Muy bien. ¿Qué le falta a X a la 5 a X para hacer X a la 5? X a la 4. X a la 4. Muy bien, sumado. Excelente. ¿Qué le falta a X para hacer X a la 4? Menos X a la 3. Menos X a la 3. Excelente, Manuel. ¿Qué le falta a X para que sea X a la 3? X a la 2 más X No, a la no 2. será. No, será X. para hacer X a la 2, más X a la 2, ¿no? Perdón, ¿qué le falta a X para hacer X a la 3? Perdón. ¿X a la qué? X a la 2. X a la 2. Más, ¿qué le falta a X para hacer X a la 2? X. X.
Muy bien. X. ¿Y qué le falta a X multiplicado para que sea X? 1. Un Uno. 1. Excelente, Lisette. ¿Por qué razón, muchachos? Porque si ustedes hacen la propiedad distributiva, si ustedes hacen la propiedad, X por X a la 6, ¿cuánto les da? X a la 7. X por X a la 5, ¿cuánto les da? X a la 6. X por X a la 4, ¿cuánto les da? X a la 5. X por X a la 3, ¿cuánto les daría? X a la 4, ¿cierto? X por X a la 2, ¿cuánto les daría? X a la 3. X por X a la X por X daría X a la 2. Y X por 1, ¿cuánto les daría? La misma X. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Básicamente lo que ustedes están buscando acá es el factor común de todos los términos. Entonces, lo que ustedes están haciendo acá es sacar el factor común y mirar qué le hace falta para hacer el original. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Por qué 1? Listo, este es el ejemplo número 1, este ejemplo número 2. Listo, vamos con el ejemplo 2, a ver si me entendieron. ¿A qué hora se acaba esta clase? A las 11:30, ¿cierto? Sí, señora, a las 11:30. Ya nos queda poquito. Vamos a hacer unos ejemplos y ya continuamos mañana. Sí, listo, vamos a ver. Ustedes me van a decir. Voy a preguntar. Señorita Paula, ¿me puedes decir, por favor, cuál sería el factor común acá? El factor común sería A. ¿A la qué, Paula? El A a la... yo creo que es el A. El A a la... 2. Muy bien, Johnny, Paula, A la 2, porque se escoge la variable que se repite de menor exponente. ¿Cuál sería? A la 2. Antes del A a la 2. Muy bien, y entonces, Paula, multiplicado, ¿qué le hace falta a la 2 para hacer a la 2b? Que es el original. La B. Excelente, Paula, muy bien, porque si tú multiplicas, haces propiedad distributiva y multiplicas a la 2 por b, te da a la 2b, ¿o no? Muy bien. ¿Qué le hace falta a la 2 para hacer a la 3c? A y C. Excelente, ¿por qué razón? Porque si Paula multiplica a la 2 por A, le da a la 3. Y adicionalmente a eso, si la multiplica con la C, pues le da a la 3C. ¿Alguien tiene alguna duda de ese ejercicio? Para que por favor pregunten. Vamos a ver, pongámoslo más chévere, pongámoslo más chévere. ¿Qué me van a decir? A ver si me entendieron. Profe, pero no sería, digamos, A2B. Ah, sí, no, espera. no, mentiras, ¿A qué? Dime, ¿no sería qué? O sea, es que no sé, ¿no sería A2B? A2B, Digamos, ¿por qué A2B? en el dato menor. En ¿En la primera parte? ¿En qué parte dices tú? sí, O sea, tú dices que aquí al pie debe haber una B. en el A2. ¿En dónde? Sí, ¿no? ¿En O sea, dónde? antes del paréntesis, A la 2B. O sea, tú dices que el factor común acá. No, profe, no. O sea, mire, profe, a la 2 y antes del paréntesis una B. Pero no ahí Aquí estaría una mal B. porque es. Aquí una ahí vez. Tú dices que aquí a la una vez, 2. ¿sí? Tú dices Sí, que pero una vez. ahí. Paula, estaría mal. ¿por qué el ICE está mal, Paula? Dime por qué. Porque solo el factor común es a la 2. Exactamente. Si tú me ves, si yo te estoy diciendo, Lisette, es la variable que se repite en menor exponente. En este término que está acá, ¿se repite la B? No. Por ese motivo no es factor común. ¿Listo? Ahora sí, Lisette, ¿o sigues teniendo la duda? No, sí, profe, ya. Listo, dale. Pues vamos a ver. Listo, vamos a ver. ¿Me pueden decir, por favor, cuál sería el factor común acá?
A y C. La A y la C. A la A y la ¿Por qué C. razón? Porque la A se repite en todos los tres términos y la C se repite en todos los tres términos. Hasta ahí bien. Ahora escogemos A de menor exponente. ¿Cuál sería? A la 3. La primera A A. la 3. A la 3 y Y C sola. A la C tres. a la 1. C sola. ¿Y la C sola, A la como lo uno. dijo Nicolás, o no? No, C a la 1. No, sea la 1, profe. La C Pues, sola es la la misma uno. sea la 1. ¿Listo? Bueno, Pilas la con eso. misma sea la La uno. C sola es la misma sea la 1. Por eso es que Nicolás lo dijo de manera acertada. C. Profe, pero es que sea la 1, sí, pero normalmente se dice C y uno sobreentiende que sea la 1. No toca decir. Listo. Y nos comenzamos a preguntar, Lisette, ¿qué le falta? Lisette, ¿qué le falta a la 3C para hacer A a la 3, B a la 4C? B a la 4. Muy bien, porque ese es el único término multiplicado que le hace falta. Excelente, Lisette. José Montaño, ¿me puedes decir por favor qué le hace falta a la 3C para hacer A a la 4, B a la 5, C a la 3? Ve a la 5. B a la 5. Pregunta, José, ¿no le hace falta nada en el A? ¿Tú qué crees? El A, o sea, esa falta la. La, Una A, ¿cierto? Claro. Porque, ¿qué razón? Porque si ustedes multiplican Sería A A a la normal. 3 por A, tiene que dar a la 4, ¿no? Entonces, le faltaría una A y adicionalmente a eso, en la C a la 2. C a la 2. C a la 2, excelente niña, C a la 2. Ahora sí, ¿qué le hace falta a la 3C para hacer A a la 3, C a la 5? C a la C 4. a la 4. A la 4. ¿Listo, jóvenes? Copian por favor los ejemplos. Ya terminamos la clase por hoy porque ya les quedan 3 minutos para que copien. Ya les mando la foto. Entonces, que tengan un excelente día. Nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. ¿Listo? Que estén muy bien. Ya, profe. Ya les Chao, mando la profe, foto. Dios la Muchas bendiga. gracias por la clase de hoy. Muy perceptivos. Nos vemos mañana. Profe, le faltó el paréntesis Ah, a profe. lo último. Ay, gracias. Muy bien. Eso está bien que me corrija. Excelente. Nos vemos. Ya les mando Chao, la profe. foto. Chao. Chao, Chao, niños. profe. Chao.